El balón es definitivamente una herramienta que yo en particular sigo peleando con la gente de Johnson Johnson ante el Ministerio de Salud, que a lo mejor muchos no lo saben, para que nos la vuelvan a dar la aprobación, y la gente, a pesar de los costos, quiere invertir en nuestro país para eso, y se supone que hay una respuesta para junio o julio de este año. Esperemos que así sea. ¿Qué es la sinoplastia por balón? Es la dilatación de los espacios de transición, del infundíbulo, de los espacios de drenaje de los senos paranasales con un balón que tiene una presión neumática elevada de 5 atmósferas de presión, que fractura los huesos sin romper la mucosa y permite el drenaje de lo que es las secreciones y la limpieza a través de un lavado a presión, como les voy a enseñar ahora, de ese seno paranasal, permitiendo cada vez más preservar lo que es el funcionamiento ciliar de la mucosa y, por supuesto, no en todos los pacientes, en pacientes escogidos, en pacientes para, incluso está utilizándose al final ya para iniciar pacientes con poliposis, se está utilizando. La actualidad de la sinoplastia por balón, como van a ver en el desarrollo de la charla, es el uso en consultorio. Todos aquí conocen que yo básicamente lo que manejo es cada día más técnicas en consultorio, como lo dijo Rafael. Yo hago mucho láser de cornetes en consultorio y yo realicé el único caso que se hizo aquí en el país de sinoplastia con balón en consultorio, con el último balón que le quedaba a la casa comercial, lamentablemente. Entonces, ¿cómo empezó esto? Bueno, el balón se utilizó en cardiología, en urología, en gastroenterología. Ya en el 2002 se empezó a utilizar en otorrino, y para abril del 2005 tuvo la aprobación de la FDA. Como todo, nadie puede llegar a hacer una cirugía sin tener un conocimiento adecuado de la anatomía, de saber las propiedades de la mucosa, obviamente estar bien claro de dónde va a colocar ese balón. El papel del óxido nítrico, sobre todo, que estaba muy discutido, es básico para esto de la sinoplastia por balón en maxilar, los procesos infecciosos, la respuesta al tratamiento, y qué beneficio no puede traerle al paciente utilizar una cirugía mínimamente invasiva como esta. En el 2002 empezaron los estudios en cadáveres, como les dije, en el 2005 la aprobación por la FDA, y se empezaron a hacer los estudios, porque esto al principio fue muy peleado, tratando de como minimizar la cirugía en Estados Unidos, por supuesto, de la sinoplastia por balón en contra de la cirugía de grandes espacios. Pero empezaron a hacerse en el 2006, en el 2008 los primeros estudios basados en lo que es la eficacia por síntomas, y a partir del 2009 se empezaron a hacer los estudios en base a los resultados, igual por síntomas, por evolución, pero de la realización de este procedimiento en consultorio. Entonces, aquí podemos ver los primeros estudios. En el 85% de los pacientes había un 91% de eficacia en cuanto a la evolución de los síntomas y a la evolución tomográfica. Y podemos ver, sobre todo la base es en cuanto a tomografía y lo que es los síntomas, cómo con los años se iban viendo la eficacia en cuanto a todos estos estudios. Por supuesto, se los estoy pasando rápido porque ya está más que demostrado que sí tiene una eficacia, cada día se utiliza más. Y los estudios en consultorio, que es lo que se hace ahorita, el 78% del balón en Estados Unidos en este momento se hace en consulta, no se hace en quirófano. Por lo tanto, los estudios ya se han trasladado a estos que se llaman óleos y van con una eficacia importante, con una continuidad y un estudio a lo largo de los años, que cada día más da o lleva a que se afiance el utilizar el balón antes estaba solamente discutido si era importante para cirugía revisional de frontal, que era lo que realmente es lo más útil. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el meternos en un frontal nos va a dar estenosis, que depende de la mano experta o no. Aquí lo que estamos empezando, pues bueno, ustedes tienen que tener mucho cuidado con el frontal porque tiende a cerrarse. Con el balón eso no existía. Pero cada día más se está llevando al uso del balón, por lo mismo que se está usando en consultorio, a maxilar, a esfenoidal, y cirugía revisional es excelente, con un uso bien limitado en la parte de poliposis, pero en la iniciación de la cirugía se sigue utilizando.
Actualmente se utiliza en adultos y en niños, y al principio se utilizaban estos diferentes tamaños de balón con catéteres guía. Al principio se utilizó fluoroscopia y luego solo con transiluminación, con un dispositivo insuflador, con un mango auxiliar, catéter de lavado, y era así como se utilizaba. Sin embargo, ese fue el modelo que nos llegó a Venezuela. Ese fue el modelo del último que yo llegué a utilizar aquí. Después les paso mis estadísticas. Nosotros tuvimos el problema en Venezuela cuando a la casa comercial que la traía aquí quiso pasar al nuevo catéter. Este es el tercer catéter, pero la foto del segundo no lo traje. Cuando fuimos a sacar el permiso para el segundo catéter hace 2 años y medio, realmente el Ministerio de Salud tuvo una confusión de términos, y como se le llamaba balón, dijeron que era similar al balón para balón gástrico para rebajar. Como eso era estético, suspendieron el permiso sanitario. Esa fue la causa. Desde al finalizar ese año, en ese momento, el balón ya hacía 2 meses había sido comprado, porque eso empezó con una casa comercial de innovación, sobre todo en otorrino canadiense, que se llamaba Aclaren, y posteriormente el balón fue, cuando ya fue aceptado realmente con todos estos estudios, lo compró Johnson Johnson. Tenía 2 meses de haberlo comprado Johnson Johnson cuando pasó ese percance en Venezuela. Posterior a los 7 meses de la negativa por el Ministerio de Salud, se empezaron a introducir unas cartas con los líderes a nivel de Latinoamérica, que todavía, a pesar de que tenemos opciones de hacerlo, con la casuística que yo tengo, sigo siendo yo. Y bueno, ya yo llevo 4 cartas que se han introducido con los estudios que después les presento, que se hizo un estudio venezolano en el Ministerio de Salud, y se supone que hay una nueva respuesta para el 3 de julio y agosto de este año. Entonces, como eso sigue siendo un buen negocio a pesar del dólar, a pesar de todas las cosas, Johnson Johnson sigue insistiendo. Entonces esperemos que en algún momento ustedes puedan utilizar balón en nuestro país. Bueno, este es el que va a llegar, porque es el que se está utilizando actualmente. Es mucho más fácil. Fíjense que con una sola mano, el tipo jeringa que se maneja, permite el manejo en consultorio, porque el otro era muy engorroso, tener que ser con el asistente, realmente era muy aparatoso, pero bueno, también se podía hacer. ¿Okay? Básicamente aquí con un dibujito pueden ver, se introduce el catéter en el ostium, se ubica en el paso del frontal, se hacen 2 avances por la transiluminación, y posteriormente se saca el catéter de luz y se introduce un catéter de lavado que a presión se hace el lavado, se hace el drenaje de todas las secreciones, y en mi particular yo colocaba posteriormente esteroides y dejaba en zona. Aquí ven con detenimiento cómo es la microfractura ósea. Esa evolución era perfecta, sin costra, sin nada. El paciente no sangraba, sin ningún tipo de taponamiento, pues se resolvía bien bonito, pues realmente. Aquí el balón dilatado, y así era que el orificio que quedaba en el momento de la cirugía. Había un cierre, entre un 20 y un 25% posterior a partir del mes, por lo cual en la actualidad se realiza la dilatación más de 3 veces. Al principio, cuando me enseñaron a mí, era una sola vez, ahora se hace más de 3 veces de rutina para que esto no pase. ¿Ok? No me corrió y esta mañana no lo pude hacer correr de ninguna manera. Aquí ven cómo estamos introduciendo el catéter. Por supuesto, el sangramiento que ven fue previo por la infiltración, pero no por el manejo, porque indiscutiblemente a mí siempre me sigue gustando infiltrar, aunque actualmente como se hace en consulta no se infiltra. Se introduce el catéter, que luego al pasar la sonda de iluminación se evidencia con el paciente si uno está en el sitio o no, y van a ver cómo se hace la dilatación del balón con 5 atmósferas de presión. 5 atmósferas de presión, el que no está muy claro, es lo mismo que 4 cauchos de camión, ¿ok? Esa es la presión que se le da para que fracture los huesos, más o menos. Entonces, al realizarse la fractura, posteriormente se hace el lavado. Con esto había que sacar y meter.
con el nuevo equipo, sencillamente no hay que sacar y meter nada, sino que de una vez se cambia con el dedo, en vez de con el dedo pulgar se hace con el índice y de una vez se pasa el de lavado. Okay. Y al sacarlo, pues tenemos el orificio bien amplio que nos queda en el ósteo. En la actualidad, sí, que todavía no tienen permiso para salir de Estados Unidos, existen otros balones. El Entellus, que solamente es para maxilar, tiene una punta rígida, por lo cual no puede ser utilizado ni en frontal ni en esfenoidal, mucho menos en nivel etmoidal. Tiene varias angulaciones y es mucho más fácil de utilizar en consultorio para maxilar, pero su uso está limitado solamente a Estados Unidos, no tiene permiso de salida. Y está el Entray, que tiene 5 posiciones, no tiene punta rígida. Yo lo voy a probar en un curso, es excelente, mucho más fácil de manejar, excelente para hacer ejercicional, es mucho más pequeño, es ideal para utilizar en niños y pues realmente lo fabricaron o lo diseñaron en Europa y su permiso es en Europa y en Estados Unidos. No sé si todavía no tienen permiso para sacar. Por supuesto hay que valerse de cualquier otra de la tecnología. Esta es para recordarles, o para recordarles yo, que no sé si ustedes lo han probado cuando han ido a lo de Medtronic, que está el balón de Medtronic con su neuronavegador, pero ese está pautado para consulta, básicamente. ¿Okay? Eso yo lo probé en el Sinus Foro, me pareció que era excelente, pero ese me parece mucho más difícil que nos llegue a nosotros gracias al costo. Ahí sí lo digo. Al principio hubo uno que se llamaba Stratus, un dispositivo de balón para etmoides que se dejaba durante 3 semanas con microporos que tenían triancinolona. Entonces la triancinolona se dispersaba y era excelente. Yo tuve un paciente, un solo paciente, aquí se hicieron solamente 2 estratos, uno lo hizo el doctor Ángel Hurtado, otro lo hice yo, y a los 3 meses Estados Unidos quitó la aprobación del estrato supuestamente por la triancinolona. Según algunas otras cosas es que hubo lesión de órbita porque hubo una mala colocación y bueno, no quisieron, como estaba en ese momento, no estaban los estudios tan avanzados con la congebilidad y estaba entre la pelea interna de la aprobación del balón, pues prefirieron no tener ese tipo de problemas y quitaron el estrato, pero era excelente. El paciente que tenía yo, esta es una foto de mi paciente, se comprobaba por los fluoroscopio que era un resultado maravilloso. Actualmente hay a nivel de etmoides que no son balón, pero se están utilizando como compresas biodegradables con esteroides. Se está utilizando el Propel, que es esta colocación a nivel de etmoides con un catéter también, pero es como una mallita que se queda y que va paulatinamente en el paso de 3 semanas, de 3 semanas a 45 días, absorbiéndose el esteroide. Hay Propel y hay también mini Propel para casos de patología menor. Por supuesto, esto sí no lo he utilizado yo, pero hay gente que está en estudio. Tengo el backup por ejemplo, el doctor Pablo Strovinsky, que es uno de los que está en el proyecto piloto. Él estaba muy a favor del Propel, no del mini Propel. Dice que el mini Propel no le ha dado buenos resultados, pero todavía eso se supone que para el 2017 es que tienen los resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y si en algún momento nosotros vamos a tener la virtud de poderlo utilizar. Entonces, con el balón, pues la mejoría en cuanto al sinusitis, el SNOT 20, se ve al de hace 8 meses en una puntuación que pasa de 2.9 a 0.8. Muy importante. La permeabilidad confirmada tomográficamente se ve en un 95.8% de los casos. Esta cirugía a nivel de Latinoamérica nosotros la pasamos a llamar la cirugía de los espacios de transición, por esto de el complejo mental de que si es algo estético, algo no estético. Entonces
si se retoma en el país, no se va a llamar sinoplastia por balón, se va a hacer la campaña de cirugía de los espacios de transición, de lo cual ya está aprobada. Nosotros logramos, lo que más lo utilizamos en el país eran el doctor Osvaldo Enrique, el doctor Ángel Hurtado y mi persona, y nosotros habíamos logrado que el 100% de las campañas de seguros nos lo aprobaran con esa denominación. Entonces, si regresa, va a ser con esa denominación. Hay una disminución importante de las complicaciones y, por supuesto, se puede hacer con anestesia local. Yo llegué a tener 102 pacientes, de los cuales eran 224 senos, 86 adultos, 16 niños, mayores de 4 años, ninguno menor de 4 años, 198 maxilares, 23 frontales, 29 fenoidales y un estratus. Con esta casuística, hasta diciembre, yo seguía siendo la líder de Latinoamérica por la casuística. No he tenido contacto este año con la casa comercial. En Argentina y en Chile habían doctores que ya estaban por pasar esta estadística, y entonces es mucho mejor porque se puede pelear más con el Ministerio de Salud de que ya en otros países queridos como Argentina, pues bueno, sí lo están usando, porque nosotros no. Entonces bueno, esperemos que en eso estamos peleando. En el año 2009 estábamos en la portada del Sino Forum, con el que lo trajo, que fue el que representaba a Atlante en ese momento, Alfonso Piñero. Aquí está el doctor Ángel Hurtado, que está mi persona, y bueno, estábamos ahí punteando. En el año 2010, en la revista de Radiología, Ciencia y Arte, doctor Rafael, publicamos la experiencia de sinoplastia con balón, si estaba al alcance de todos o no, y el año pasado se ganó el Premio Nacional de Rinología con la eficacia de la sinoplastia con balón en pacientes con patología inflamatoria crónica sinusal, un estudio que realizó la doctora Valentina González, que se fue su tesis, con los pacientes del doctor Osvaldo Enrique, el doctor Ángel Hurtado y mi persona, realizados en Clínicas Caracas y en Vista California, que en ese momento yo trabajaba ahí, y nosotros tuvimos, en realidad, se estudiaron el impacto en salud pública, estudiamos tanto lo que era por SNOT y por tomografía, y nuestros resultados, de los cuales los que ella agarró, que estaban perfectamente estudiados, por supuesto, ella pasó 2 años haciendo el estudio y todo lo demás, los perfectos, agarró 15 pacientes en total de los 3, de los cuales 10 femeninos, 5 masculinos, se trataron 41 senos paranasales, la mayoría maxilares, seguidos por fenoidales y frontales, 33 Houston se encontraron permeables en endoscopia postoperatoria, 6 no permeables y 2 no detectadas en fisiología. El promedio del puntaje del McKay disminuyó un 80% y el del SNOT un 67%. Por lo tanto, la conclusión del trabajo es que el primer trabajo publicado en Venezuela sobre sinoplastia por balón, una técnica relativamente nueva que no ha sido totalmente aceptada en nuestra población, y se establece como una alternativa efectiva para el tratamiento mínimamente invasivo de los pacientes seleccionados con una rinocinositis crónica. Esperemos que todos ustedes lo puedan utilizar pronto. Yo estoy peleando por eso, y me conocen que yo peleo, así que tengamos fe de que eso va a ser. Otros usos de balón, hay balón para dilataciones del lacrimal. Esta es una casa suiza que lo está haciendo, bien costoso, pero los resultados son excelentes, porque es bien fastidioso todo lo que hacemos vía lagrimal endoscópica. Sabemos que es un poco engorroso la cirugía, y con esto es sumamente sencillo. Yo hice la práctica en uno de los cursos y es sumamente sencillo, pero la inversión es en este momento para nosotros fuera de lugar. También se está utilizando mucho, y eso, si tenemos el permiso, logramos el permiso de Johnson & Johnson, va a venir en conjunto el balón para trompa de Eustaquio, lo cual es lo último que se está utilizando, y para la tubotimpanitis, para las otitis medias serosas en niños y en adultos con problemas de barotrauma, en adultos pilotos, aeromosos, todo eso. Esto es lo último que se está usando, y realmente el permiso que se está pidiendo del Ministerio de Salud incluye los balones de trompa de Eustaquio. Entonces, bueno, esperemos que pueda ser así. Aquí ven el balón dilatado a nivel de trompa. Esto en Estados Unidos, la moda absoluta, también gracias a la confiabilidad de los estudios y al nuevo sistema de medicina que tienen ellos con la parte de la seguridad social, pues ha avalado o ha fomentado el uso en consultorio en cuanto a costo-beneficio, en cuanto a beneficio tanto para el paciente como el médico, y cada día más esto es lo que se está haciendo. Fíjense que es una preparación normalita en consultorio para poder utilizarlo aquí, la dilatación de pues, todo lo que se está haciendo.
Por supuesto que en consultorio, aunque yo soy una de las más defensoras de hacer eso, cualquier técnica, bien sea cualquier procedimiento, bien sea utilizar el balón, bien sea los corrientes con láser, bien sea lo que sea en consultorio, tienen que estar claros de que no es para todos los pacientes. Absolutamente no. Tienen que tener primero la tolerancia al endoscopio, al examen endoscópico. Particularmente yo no utilizo frontoluz en el consultorio, estudio paciente con endoscopio. El que no tolera que le vean pero ni lo veo con endoscopio, ese paciente jamás puede dar un procedimiento con local. Un paciente que sea ansioso, que sepan ustedes que le preguntan, ¿usted tolera una limpieza con el odontólogo? Esas son preguntas básicas. ¿Qué no se puede hacer? Pues con desviaciones septales importantes, con corrientes paradójicos, con senos atelectásicos. Usted tiene que estudiar bien su tomografía. No es que esto es una maravilla, como estamos en Estados Unidos, bueno, cuando esto llegue a Venezuela, esta es la solución. Así, sin riesgo y sin nada, cobro eso en el consultorio, una maravilla. Entonces, tiene que aprender su tomografía, tiene que hacer rapport con el paciente, tiene que haberlo estudiado para poder llegar a eso. No puede ser una poliposis severa, no puede ser, por supuesto, en pacientes que sospechen algo tumoral, no puede ser pacientes que tengan trastornos hemostáticos, no pueden ser pacientes con alguna alteración tipo de disquinesia, tiene que ser paciente bien estudiado. Y en cualquier procedimiento que ustedes hagan, en quirófano o en consultorio, el manejo postoperatorio es básico. Con respecto a una pregunta que tú le hiciste a Rafael de si el láser en larga data, ¿cómo le había ido? Yo tengo 4 años, 5 meses utilizándolo el láser en cornete. Después de los 2 años todos crecen. Si no se hace bien, un poquito menos que con determinación, pero crecen. Si el paciente no tiene claro que estamos en un valle, que va a estar expuesto al capimelado, que estamos en polución, que realmente necesita un tratamiento médico de la mano posterior al tratamiento, por lo menos de los cornetes, siempre va a haber una residuo. Eso es con cualquier cosa. Nada de medicina es maravilloso por sí solo, a menos de que sea un tumor que usted se lo quitó y se acabó. El que sea respuesta inflamatoria o un proceso de rinosinusitis que tiene una base alérgica, tiene que tener siempre tratamiento médico. El manejo multidisciplinario tiene que ir de la mano en cualquier patología y, por supuesto, individualizar al paciente. ¿Qué es la clave? Actualizarnos. Así estemos, en las situaciones que estemos, no podemos cerrarnos a que nosotros queremos vivir aquí, pero no lo podemos hacer porque estamos aquí. Lamentablemente tenemos que seguir luchando, tienen que seguir existiendo estos cursos, tenemos que seguir peleando para hacer lo que queremos hacer.